¿Eh? No, no, Me no cas- todo. Seré castigado. Sí. Bien. El tratamiento general, a excepción de la reperfusión, que lo vamos a ver en la última, y después algunas de las complicaciones y algunos conceptos importantes. Cuando uno habla de tratamiento médico del infarto, fundamentalmente en la unidad coronaria o en el campo prehospitalario, la antiagregación juega un rol clave y obviamente la aspirina de 150 a 300 miligramos como dosis de carga por vía oral y 75 a 250 endovenoso. En general no tenemos, nos cuesta conseguir, nos cuesta disponer de aspirina endovenosa, pero aquel paciente que llegó en paro cardíaco o lo que fuera, o que fue reanimado, no en todos los lugares hay aspirina endovenosa. Pero bueno, la dosis de carga vía oral en la gran mayoría de los pacientes la podemos dar y debe darse tan pronto como se sospeche que el paciente tenga un síndrome coronario agudo. Y después, la dosis habitual es 75 a 100. En la Argentina la única presentación disponible es 100, pero hay países que viene 75 y 81 miligramos, por lo cual son dosis posibles y no hay que ajustar en pacientes con insuficiencia renal previa, crónica. Más, ya sabemos también, prasugrel, siempre hablando del infarto con supra, ¿no? La dosis de carga y luego 10 miligramos día, salvo los pacientes de menos de 60 kilos o más de 75 años que se le podría dar 5 miligramos. No se confundan a veces, en lo que está contraindicado es en pacientes con ACV previo. El estudio, el estudio TIMI 38, Tritón TIMI 38 demostró que en esos pacientes de bajo peso o añosos lo ideal es dar dosis más baja, pero no que esté contraindicado. Ahora, ACV en cualquier momento, contraindicación. ¿Y por qué lo puse en amarillo? Porque habría alguna evidencia, que también le hemos leído, le hemos discutido estos trabajos, Salisa React 5, alguna superioridad del prasugrel sobre el ticagrelor. De cualquier manera, muchos siguen aún eligiendo el ticagrelor a dosis de 180 miligramos la carga y 90 miligramos cada 12 horas. O, en aquellos casos en los que no dispongo de ni prasu ni tica, clopidogrel 300 a 600 miligramos la carga, seguido por 75 miligramos por día. Si se usó trombolíticos en lugar de hacer una angioplastia primaria, también darlo de 1 a 12 meses. Siempre que hablemos de tiempo de doble antiagregación, vamos a ver qué es hoy todavía la evidencia principal, pero también vamos a ver que hay un montón de variantes y hay un montón de evidencia que pueden llegar a indicarme aquellos casos en los cuales debería acortar la doble antiagregación y aquellos casos en los cuales podría prolongar la doble antiagregación. Si al paciente le hicimos fibrinolítico, en lugar de angioplastia primaria, tiene que estar anticoagulado hasta el momento del alta. Después está este famoso tema del segundo antiagregante, o sea, Pedro, la sirve. anticoagulación post-fibrinolítico, ¿se da enseguida de que infundió o espera 12 horas y ahí empezó? Depende de qué fibrinolítico también, porque esa es la otra, ¿no? O sea, nosotros todavía seguimos usando estreptoquinasa en la Argentina, me refiero en el 98% de los infartos en la Argentina se hace trombolítico. La anticoagulación está más indicada cuando ya se te fue el efecto trombolítico. No es conveniente cuando en las primeras 24 horas por lo menos claramente te aumenta muchísimo el riesgo de sangrado. Pero no te olvides que por ahí en el sanatorio hacemos TPA, pero eso es, en el hospital también hacemos TPA, pero no es lo que pasa en la Argentina. Insisto, 98% del último registro de los trombolíticos en la Argentina es streptoquinasa. Bien, Pedro, sí, dale. perdón, una pregunta más que nada por lo de Lisa React 5 y algo, una cuestión media pragmática nuestra. El paciente, digamos que ya tenemos un diagnóstico claro de síndrome coronario o de infarto, en todo caso, si tenemos dosaje ya de troponinas también. Viste que en el Lisa React compararon también no solamente los dos antiagregantes, sino también el momento en el cual se le da. Siempre tenemos esa discusión ahí en la unidad, cuando tenemos el paciente, si le hacemos la carga del antiagregante, del segundo antiagregante, antes o después de la angioplastia, o por ahí te dicen también en el laboratorio de hemodinamia. Con respecto Ahora a lo voy a eso, explicar a eso, pero con respecto al prazo puntualmente, no hay ningún estudio que haya evaluado el tratamiento previo a la coronografía. El único que tiene algunos estudios, algo de evidencia, es el ticagrelor.
Pero ahora también esa indicación en las guías del 23 se trató ese tema, así que ahora lo vamos a analizar. Buenísimo, Lo gracias. que también, no, por favor, vayan preguntando si quieren, como están haciendo, me parece re interesante. También desde hace tiempo, por varios factores, se empezó a hablar de esto cuando escalar, deescalar o desescalar o cambiar no la aspirina, sino el segundo antiagregante plaquetario. ¿Por qué? Porque hay pacientes que sangran, porque hay pacientes que tienen efectos colaterales, fundamentalmente la disnea en el paciente con ticagrelor o reacciones alérgicas, cualquiera de los otros, y el otro factor no poco importante que es cuestiones socioeconómicas, porque en todo el mundo los más nuevos, porque yo ya decirle nuevo al ticagrelor y al prasugrel me parece medio antiguo, pero son más nuevos que el clopidogrel y son mucho más caros en todo el mundo. Entonces, ¿cuándo me tengo que plantear esto de escalar, desescalar o cambiar? Porque a veces pasa que el paciente llegó en helicóptero cargado con clopi, o al revés, o yo le doy prazo y el paciente sangra, o le doy ticagrelor y el paciente tiene disnea que no la tolera. Entonces, bueno, ¿cómo ir haciendo este tipo de cambios? Hoy está bastante bien analizado en esta guía que tienen acá, que está en una de las guías de antiagregación plaquetaria, donde ustedes van a poder repasar cómo escalar del clopi al tica o al prasu, cómo desescalar del prasu o el tica al clopi y cómo cambiar cuando sea necesario entre el prasugrel y ticagrelor. Y hay que tener en cuenta qué droga por cuál cambio, cómo hacer el famoso switch, cuándo hacer dosis de carga de la otra droga y cuándo no, y cuándo empezar. Bueno, acá lo tienen, esto está bien aclarado y los ayuda mucho esta diapo para en la práctica tener presente cómo hacerlo. Y esto es un tema clave que salió también ahora en las guías del 2023. La descalación o como les guste la palabra, de la terapia antiplaquetaria en los primeros 30 días no está recomendada. O sea, si yo empiezo con tica o con prasu y el paciente evoluciona bien, no debo desescalar en los primeros 30 días. Eso es una clase 3 el intentar desescalar. O sea que por lo menos los primeros 30 días no toquemos. Y después el paciente no lo va a poder comprar, bueno, pero cualquiera la primera caja probablemente la pueda comprar. Entonces, eso está hoy bien claro. Y entonces, como dije antes, los motivos por los cuales pueden pasar cosas tienen que ver con esto: sangrado, efectos colaterales y cuestiones socioeconómicas. Otras cosas que cambiaron, y por eso se los puse directamente como figuran en las guías, entre las guías de 2017 y 2020, con la del 2023, y recordar que la del 2023 no son de infarto con supra, sino que son de síndromes coronarios agudos. Las guías cambiaron y ahora en una misma guía se analizan permanentemente supra e infra. O sea que cuando la lean, aquel que no la leyó, van a ir viendo que permanentemente cuando se habla un tema, se habla de supra y no supra. Entonces una de las cosas que era 1A era que el prasu o el tica, o el clopi si no estaba disponible, estaba contraindicado, lo que preguntó Ezequiel. Está recomendado antes de la PCI y mantenido 12 meses. Eso es indicación 1A. Pero ¿qué ponen ahora? Que el pretratamiento con el inhibidor P2Y12 puede ser considerado en pacientes sometidos a la estrategia. O sea que esto de que hay que darlo antes no demostró ningún beneficio. En el estudio más grande que se hizo, se adelantó, se ganaron 31 minutos y sin embargo no hubo efectos sobre los eventos isquémicos. Por lo cual, la respuesta a tu pregunta, Ezequiel, es que el paciente tiene que ir a sala de hemodinamia con aspirina y nada más. Después que hacemos la CCG y que si le hacemos angioplastia, ahí lo más rápido que puedas lo cargas. Si lo cargas con los mejores, va a estar siempre más tranquilo porque el efecto es mucho más rápido y son medicamentos más potentes. Si lo cargas con clopi, yo siempre soy muy cuidadoso de hacerlo rápido para que el paciente reciba el clopi cuando todavía está con efecto de la heparina. Acuérdense que nosotros hacemos una dosis de heparina en el procedimiento, heparina sódica, que debería ser como mínimo 100 unidades kilo. Esas 100 unidades kilo le van a durar como mínimo
4 a 6 horas, entonces está bueno que en esas 4 a 6 horas el paciente reciba rápida la carga y le empiece a hacer efecto tanto la aspirina que le di antes de la intervención como el segundo antiagregante. Y después, con respecto a la terapia antitrombótica a largo plazo, lo otro que pone la guía es que después de un implante de stent en pacientes que son sometidos a una estrategia de doble integración, parar la aspirina después de 3 a 6 meses debe ser considerado dependiendo siempre del balance entre lo de siempre, riesgo de sangrado y riesgo de eventos isquémicos. Y acá el otro concepto que se pone en juego en el último tiempo, pero que yo acá les digo, sean muy cuidadosos, lean la información, porque yo acá estoy convencido que la influencia de la industria es muy potente. Este planteo de después de unos meses dejar solamente un antiagregante, pero que sea un inhibidor del P2Y12 y no la aspirina. Yo creo que en medios como el nuestro debemos seguir usando. En los pacientes que evolucionan de manera clásica, doble antiagregación por un año. Creo que el desescalar a los 30 días al Clopi no es una mala opción y seguir con Clopi un año y al año suspender el Clopi y seguir con aspirina. Sin duda es la más costo efectiva, pero bueno, hay países donde hay muchos recursos y donde hay mucha influencia de la industria para intentar cambiar esa historia. Y lo que decimos siempre, imagínense si algún día se demuestra la evidencia que dar clopidogrel, prasugrel o ticagrelor de por vida a los pacientes es mejor que aspirina, va a haber, hay gente que va a haber ganado mucho dinero. Entonces, como conclusión de ese tema, la estrategia por default de la doble antiagregación es, sin lugar a dudas, aspirina más un inhibidor del P2Y12, obviamente y en primer lugar el prasugrel, como mínimo 12 meses. Pero después se buscaron, fíjense lo que dice acá, estrategias para reducir riesgo de sangrado. Ay, no veo la primera parte, esperen que me corta la pantallita. ¿Qué En dice los para primeros 12 reducir? meses después de infartos. Claro, hay estrategias, ¿no? Que son de doble integración abreviadas o lo que dijimos, las estrategias de escalamiento. Entonces, ¿en quién me tengo que plantear las abreviadas? Y bueno, en pacientes con alto riesgo de sangrado, un mes de doble antiagregación. Entonces, acá es esta opción. Si el paciente tiene un score de sangrado alto, me voy a tener que plantear uno. Y fíjense después, ¿no? Inhibidor P2Y12 o aspirina, pero monoterapia. Y después, en aquellos pacientes, en cualquiera de estos, siempre hablando de estrategias posibles, una tira 3 meses de doble integración, otra de 6. O sea, fíjense que más o menos uno podría decir cada vez va pasando que uno puede hacer lo que quiera según el paciente que tengo. Permanentemente en un paciente al alta de un infarto, yo en las visitas de consultorio voy a tener que ir viendo riesgo de sangrado, riesgo hemorrágico, riesgo de sangrado, riesgo de eventos isquémicos. Yo tengo tercio medio coronaria derecha, le puse un stent, le quedó bárbaro. El riesgo isquémico va a ser bajísimo, FEI normal. Y el paciente, qué sé yo, es un renal crónico, mucho riesgo hemorrágico, bueno, puedo optar por alguna de estas. Y esto en cuanto a estrategias abreviadas. Y de desescalar, acá está la posibilidad, como dijimos, aspirina y prasu o aspirinítica, cambiar de un potente a uno no tan potente. Y que dije yo que puede ser una buena opción en países pobres como el nuestro. Entonces, me parece que, ahora bien, si el paciente tiene todos los medios y no sangra con prasugrel, lo tolera bien, lo puede comprar, considero que también es una muy buena opción seguir con prasugrel. Yo hoy, en infarto con supra, no encuentro cuál podría ser el beneficio de ticagrelor, que es una droga que de nuevo es muy cara, es más cara que el prasu, hay que darlo cada 12 horas y en general tiene mayor intolerancia por algunos de los efectos indeseables. Creo que pegó mucho en nuestro medio por el tema del marketing de los laboratorios, pero si ustedes me dicen,
Pueden optar por cualquiera de los dos, pero para mí hay una ventajita sobre el peso. Entonces, un poco también más allá de todas estas estrategias abreviadas que pueden usar, cabe señalar que gran parte de la evidencia sobre estas estrategias en pacientes con síndrome coronario agudo se deriva de ensayos elaborados para evaluar sangrados, muchos de los cuales tienen un diseño de no inferioridad y por lo tanto no el poder estadístico adecuado suficiente para detectar diferencias potencialmente relevantes en la evaluación de complicaciones isquémicas. Por eso volví a la diapo anterior. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquel que tolera bien 12 meses doble antiagregación. Ahora, después van a tener pacientes que van a tener que adaptarlos a alguna de estas posibilidades. Y después también está para dejárselas, porque de las nuevas guías, todo lo que implica en aquel paciente que tuvo un infarto y que tiene que hacer anticoagulación. Y acá sabemos que es un tema importantísimo porque el riesgo de sangrado en estos pacientes aumenta. Entonces fíjense que la estrategia por default hoy es una semana la triple terapia versus también una estrategia posible que es de un mes. Pero en general, después de una semana o un mes, yo voy a tener que desescalar y dejar doble terapia, que cuando hacemos doble terapia hacemos el anticoagulante y hacemos habitualmente clopidogrel como clase 1 y después de los 6 meses, acá también hay diferentes estrategias, seguir igual o ya en algunos pacientes pasar solamente al anticoagulante oral. Si seguí haciendo las dos, sí o sí al año me quedo con monoterapia. Entonces, de nuevo, esto van a tener que adaptar su paciente a las guías y no las guías a su paciente. O sea que hay muchas posibilidades. Yo lo que hago, sobre todo en algunos pacientes que hemos visto, que hemos tenido añosos, yo a la semana, si el paciente evolucionó bien y no tiene complicaciones isquémicas, le vuelo la aspirina y lo dejo a la semana nomás con doble antiagregación. Bien, saliendo de esto que es hoy uno de los temas más candentes de la antiagregación plaquetaria, ¿qué podemos decir hoy de beta bloqueantes? Bueno, por vía intravenoso, el que más se ha utilizado, pero en estudios relativamente, bastante, no relativamente antiguos, es el metoprolol intravenoso. Su beneficio es limitado. Si algo ha mostrado es disminuir la fibrilación ventricular primaria y la obstrucción microvascular. Hoy en día la indicación endovenosa cada vez es más infrecuente. Nosotros les aseguro que en una época, ya en la década del 90, hacíamos atenolol endovenoso. Lo que sí se recomienda, aunque no le hagan intravenoso, es iniciarlos precozmente, dentro de las primeras 24 puede. Y acá yo les puse continuar indefinidamente, pero no me acuerdo si fue el año pasado que ya leímos un trial, que el tema de indefinidamente también está un poco Un discutido. metaanálisis me parece que era. Un metaanálisis creo que era, Sí, y fue no el sé año si era... pasado. Algo así. Sí, no me acuerdo si eran infartos con supra, pero también hoy uno podría, en un paciente que quedó con revascularización completa, que Me evoluciona parece que era un fantástico, metaanálisis que hicieron los suecos de todo su registro sí, Sí, y el comparaban las registro dos Suárez ramas, de Hart, supra y una no cosa así. supra, y de betabloqueante y me no parece que estaba betabloqueante. todo metido, supra y no supra también. Y era tratamiento a largo Estaban los plazo. dos, Por sí, el estaba final. Supra y no Supra. Claro, ahí está, por eso digo, Y esto hablaba que al antes, final, al año, digamos, no demostraban nada de continuarlo claro, después de un año, si no me equivoco. sí, esa era la conclusión y por eso ahora pongo esto, continuar indefinidamente, pero los estudios que decían eso son viejos y los estudios, el metaanálisis que leímos y tampoco era tan contundente de por sí. Ustedes saben que el metaanálisis tiene que ser algo que también genere hipótesis, que a uno le haga, son datos basados en un cúmulo de estadística, entonces hay que tomarlos con pinza. Yo lo que hago hoy en día, porque vieron que es muy común tener pacientes que dicen, doctor, yo quiero tomar menos pastillas. No importa si me hacen bien o no, quiero tomar menos. Bueno, creo que una de las drogas que uno se podría preguntar si es necesario seguir dándola en aquel paciente que evolucionó fantástico, que quedó con una FEI normal y que quedó casi sin secuelas, es el beta bloqueante. Tiene contraindicaciones, fundamentalmente tiene efectos indeseables, entonces me parece que hay que ayudar con esto que plantea el paciente, si se puede. Yo al año me planteo, cuando cumple un año un paciente, me planteo ver qué puedo suspender. Por ejemplo, suspendo la protección gástrica. Acuérdense que cuando uno suspende la doble antiagregación y si el paciente no tiene síntomas digestivos, no tiene que tomar más la protección. Por ahí
le puedo suspender también el beta bloqueante. Ese paciente queda de por vida con aspirina y con estatinas. No es lo mismo tomar 2 que tomar 4 o 5. Así que bueno, me parece que son cosas que hay que considerar. El beta bloqueante demostró mayor beneficio en los infartos anteriores, en pacientes con deterioro de la FEI, y ni que hablar que forma parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Lamentablemente no hay tantos estudios que comparen head to head los diferentes beta bloqueantes para decir hoy la recomendación es este por sobre este. Entonces sigue quedando a elección del médico de cabecera qué beta bloqueante usar. Con respecto a los IECA o ARA2 si quieren, acá también no hay mucha duda que la evidencia mayor o en beneficio de usarlos es en los infartos anteriores, deterioro de la FEI, insuficiencia cardíaca y diabetes. Iniciarlo rápidamente en las primeras 24 horas. En Alapril sigue siendo una droga muy económica, si no lo toleran el ARA2, y en insuficiencia cardíaca, bueno, ya ahí tenemos todo el tema de los inhibidores de la neprilicina que ya es un capítulo aparte del infarto en sí. Acuérdense que cuando se probó el sacubitril valsartán en infarto no dio resultado. Ahora, cuando ya hablamos de insuficiencia cardíaca, la historia es otra. Con respecto a los antagonistas del receptor mineralocorticoide, bueno, también han demostrado beneficio en la disfunción ventricular, sobre todo con FEI menor a 40, dosis bajas, 25 de Espiro, que después se puede plantear hacer eplerenona si hay efectos indeseables, y esto se vio muy bien en el estudio EFESUS. Ojo siempre los renales crónicos y ojo con la hiperpotasemia, y en el hombre con la ginecomastia, que no es tan rara, y he visto alguna, y hay que ir preguntando si no está este efecto indeseable. Con respecto a las estatinas, no hay duda que más allá de su rol de estabilizar la placa de manera inmediata, de reducir la chance de nefropatía por contraste, claramente hay que iniciarla en la internación con una estrategia intensiva de bajar el LDL. Esto disminuye la muerte, disminuye infarto, disminuye ACV y nueva revascularización. Esto lo sigo poniendo aunque parezca muy obvio para ustedes, pero uno sigue escuchando médicos que le dicen a los pacientes no tenés que tomar estatina porque tenés colesterol normal. Claro, pero el normal que dicen los valores del laboratorio, no del bioquímico, que el valor normal del LDL es menor de 100 y a veces menor de 130. Entonces, error, independientemente del valor de colesterol en la presentación, hay que indicar estatinas de alta intensidad y a buena dosis al principio para y se debe determinar el perfil lipídico lo antes posible. Antes te decían no le pidan colesterol hasta que el paciente se esté por ir de alta. No, se puede pedir el día del ingreso incluso sin ayunas, y obviamente reevaluarlo después con tratamiento. El objetivo hoy, estos pacientes en prevención son de muy alto riesgo, tratar de lograr un LDL menor a 55 o una disminución como mínimo del 50% del valor basal. Algunos conceptos con respecto a la hospitalización, yo sé que ustedes por ahí esto no lo definen, pero han ido viendo que cada vez se busca que el paciente se vaya más rápido, que esté menos tiempo. Entonces hoy aquel paciente con terapia de reperfusión exitosa y ausencia de complicaciones debería estar no más de 24 horas en UCO. Pasar, también depende después a qué tipo de sala lo pasan, porque claro, hay lugares que lo pasan a UCIN, o sea, unidades intermedias, salas con telemetría, y bueno, eso es más fácil, porque entonces el paciente sigue medianamente bien controlado. Y el alta en pacientes no complicados se habla de 48 a 72 horas, y ya algunos están planteando hace unos años el alta a las 24 horas. La verdad que me parece una locura. Me parece que a veces lo más importante es dejarlo al paciente para que entienda lo que le pasó, para que empiece a poder hacerse cargo de lo que le pasó y las cosas que va a tener que modificar. Por eso siempre soy partidario de que los extremos no sirven. Dar a un paciente el alta a las 24 horas me parece una locura. ¿En quiénes puedo plantear altas más precoces? Bueno, fíjense que es un grupo que no es tan raro, menos de 70, que quedaron con buena fe, que la angioplastia fue exitosa, en general un vaso, y que no tuvieron arritmias. Y más de la mitad de los pacientes entran en este grupo. Por lo menos, así
rápidamente, dependiendo obviamente de cada centro y cada población. Pero de nuevo, creo que en estos pacientes hay que dar altas precoces, no, ni por casualidad, a a las 24 horas. No tienen que olvidarse de este tema porque ustedes sí dan alta. Al paciente apenas se está por ir, hay que empezar a hablarle de la importancia del control de los factores de riesgo, de la importancia de la dieta. Yo creo que en nuestro medio, en Rosario, hay que mandarlo a los pacientes, a los nutricionistas, y tanto la dieta como la actividad física la debemos trabajar en los programas de rehabilitación cardíaca. Pero bueno, ustedes han visto los beneficios, ustedes van a ir a rotar, pero sepan que después muchos cardiólogos ni le ofrecen ni le dicen que existen los programas de rehabilitación cardíaca. Por supuesto que está mal, pero está este temor de que me roban el paciente, de que se meten a indicarle drogas diferentes. Es real, eso existe. Sin embargo, cuando uno trabaja en conjunto con los médicos que hacen rehabilitación, los beneficios, como nos ha demostrado Nicolás en varias charlas y como algunos de ustedes que ya han rotado, no me quedan duda que es lo mejor. No hay que olvidarse de esto, el manejo de la ansiedad, de la depresión. La depresión siempre es una de las cosas que más va a jugar en contra de la adherencia. Paciente deprimido es aquel que va a renegar mucho sobre querer tomar todo o aceptar todas las indicaciones. Por eso hay que manejar estos dos extremos. Y hay que hablar con el paciente. Yo sé que ustedes en general como residentes le dicen, bueno, usted vaya a ver a su cardiólogo. Ya no tengo claro hoy en día a quién le mandan los pacientes, pero traten de introducir en el paciente. A veces es difícil, ¿no? Porque uno dice, che, yo le digo que voy a volver al trabajo a la semana y después va al cardiólogo y el cardiólogo dice, tenés que estar 2 meses sin laburar y sería complicado. O el cardiólogo va y le dice, no, te tenés que jubilar. O sea, sería un poco... Pero bueno, en algún momento, que no falta tanto para algunos, van a estar pacientes a su cargo y mi concepto es que esto lo hablen, a los pacientes les interesa saber cuándo pueden trabajar, cuándo pueden manejar, cuándo pueden tener actividad sexual, y todo eso va a depender cada caso en particular, cada paciente en particular. Ahora bien, entrando un poco en lo que son las complicaciones, que es un capítulo importante. Como ustedes saben, la mayoría de los pacientes no tienen complicaciones severas, por lo cual pasan su evolución bastante bien y con días de internación 48, 72, 96. Pero las complicaciones van a depender fundamentalmente de la extensión del infarto, o sea, del tipo, del tamaño del infarto y el estado del miocardio previo. Entonces, esas son cosas que van a jugar de manera fundamental. Pero después están las complicaciones, por ejemplo, eléctricas. Acuérdense que las complicaciones eléctricas que aparecen en las primeras 24 a 48 horas no tienen gran impacto pronóstico, pero al paciente lo pueden matar. Entonces, esas complicaciones son las que hay que detectar y tratar, pero muchas veces un FB a las 4 horas del infarto no tiene implicancia pronóstica. Pero van a ver y vamos a hablar de algunas de esas complicaciones. La más dramática, obviamente, es la fibrilación ventricular, y la otra que vamos a ver con mucha frecuencia. Hasta las 48 horas inclusive, ni siquiera... Sí, 48 sigue sin tener impacto pronóstico, salvo que si vos a las 36 horas el paciente lo tenés en shock cardiogénico y se te hace una taquicardia ventricular y claro. Ahí estamos, viste, esa va a tener. Yo siempre, a mí me gusta más hablar de la FB del primer día. La FB del primer día, salvo que el paciente esté en shock, uno puede decir tranquilamente a la familia, si tu papá se murió, lo reanimamos, y claro, imagínate el impacto que tiene sobre el paciente y sobre la familia, que uno le cuente que el paciente hizo paro cardíaco. Debe ser fuerte, ¿no? Porque vos decís, ¿qué puede pasar en el futuro? Pero bueno, por más que, como vos decías, se estira a las 48, yo creo que dependerá en qué paciente puntualmente. ¿Cuándo vemos una fibrilación ventricular con enfrena de un vaso y angioplastia exitosa? Yo no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo. O sea que... Es interesante interpretarla directamente como revascularización incompleta o no revascularizado. Exacto, esos pacientes, algo está pasando para que haya hecho eso. Bien, las complicaciones, vamos a nombrarlas primero y después a trabajar sobre algunas. Las eléctricas, las isquémicas, las mecánicas, entre ellas
la insuficiencia cardíaca, tanto izquierda como derecha, la rotura cardíaca, ya sea del septo interventricular, la pared libre, los pseudoaneurismas, las geométricas, las complicaciones mecánicas como el remodelamiento negativo, los aneurismas, las complicaciones sobre la válvula mitral, las complicaciones ya después tromboembólicas, pericárdicas, son todas las cosas que le puede pasar a este tipo de paciente. Las eléctricas, siempre el doctor Mariani, que era el prócer de la electrocardiografía, decía: en el infarto pueden encontrarse todas las arritmias que existen, y creo que no hay ninguna duda que es así. Entonces pueden estar los trastornos en la formación del impulso, arritmias supraventriculares, ventriculares, pero bueno, cada una, dependiendo de la complejidad de ellas, en qué ventrículo se presentan, en qué momento se presentan, van a tener distinto impacto. Entonces, una cosa es el trastorno en la formación del impulso y otra en la conducción. Una cosa es tener un bloqueo completo de rama derecha en el bloqueo anterior izquierdo, en un infarto anterior extenso; otra es tener un bloqueo de primer grado en un paciente con infarto inferior. Entonces, todo eso lo vamos a tener en consideración. De las supraventriculares, la bradicardia sinusal se puede ver hasta en el 30% de los casos. Hoy me contaron un caso que nunca había visto: un chico de 22 años con una bradicardia sinusal de 25 cursando un dengue. No sé si han visto dengue, pero una de las cosas que puede dar es bradicardia sinusal, pero 25 latidos. Y cuando hacía maniobra, hand grip, se iba a 60, 65, 70. Así que estén con cuidado y atentos a eso, que en el sanatorio seguramente deben caer. En general, entonces, la bradicardia es por isquemia al nodo sinusal, por estimulación vagal, y en los infartos inferiores sabemos que es frecuente. Ahora ya, cuando la bradicardia sinusal se asocia a hipotensión, tener cuidado con esto de que no sea un infarto ya algo más que inferior, más compromiso de BD, donde me tengo que empezar a plantear que hay que tratarla, y si no hay respuesta al tratamiento inicial con atropina, darle algún inotrópico, algún vasoactivo, y si no pasa nada, algunos de esos pacientes van a ser candidatos a marcapaso transitorio. O sea, una misma arritmia en un paciente no tiene trascendencia, y en otro paciente le voy a tener que poner un marcapaso. Todo va a depender del contexto en el cual se presenta. La taquicardia sinusal, también para recordar, 30%. De nuevo, si es no asociado a insuficiencia cardíaca, bueno, puede ser por ansiedad, por dolor. El infarto, acuérdense que puede dar fiebre, por hipovolemia, por una complicación como la pericarditis, por otra complicación como un TEP. Bueno, esa es aquella que también tengo que manejar la causa de base: tratar la ansiedad, calmar el dolor, bajar la fiebre. Si en cambio la taquicardia sinusal es como compensación del bajo gasto, acá la cosa cambia, tengo que de nuevo tratar la causa de base, pero que es una mucho más compleja. La FA es una arritmia que no se ve tan frecuentemente, empieza a aumentar su prevalencia en los pacientes cuanto más añosos más. Me acuerdo que participé en un protocolo de FA en infarto agudo. No había forma que encontrara un paciente en el hospital, porque la población es joven. Sin embargo, ustedes ven mucho más en infarto, siempre hablando de infarto con supra, ¿no? Porque la población del sanatorio es bastante más añosa que lo que uno ve en la salud pública. La incidencia llega no más de un 10%, aunque algunas series hablan de entre 6 y 20, y sin duda empeora el pronóstico. Causa puede ser de nuevo por insuficiencia cardíaca, por infarto auricular, por pericarditis, etcétera, por hipopotasemia. Entonces, es una arritmia que puede aparecer y sin duda tiene mayor riesgo, como ya les dije. La conducta, bueno, de nuevo, depende del contexto. Siempre las arritmias voy a analizar en qué paciente y en qué momento. Si hay descompensación hemodinámica o extensión de la isquemia, no hay duda que lo vamos a cardiovertir. Si el paciente está estable y presenta en algún momento de la evolución una fibrilación auricular, podría ser control del ritmo o control de la frecuencia. Para el control del ritmo, la amiodarona; para el control de la frecuencia, digital; o si hay insuficiencia cardíaca, beta bloqueante. O sea, ya eso va a depender de cada contexto en especial, pero lo más importante diferenciar es si el paciente está inestable o no está inestable. Siempre tratar la causa de base, y ante las recurrencias, anticoagulación de la manera clásica. Extrasístoles ventriculares: todo infarto en algún momento tiene una extrasístole ventricular, no hay ninguna duda.
en una época, y por qué las guías aclaran esto, porque se trataba las estratitos ventriculares, y hoy se sabe que se trataba que pudieran aparecer, o sea, se hacía tratamiento profiláctico. Claramente no está indicado, se le daba a estos pacientes, todos llegaban con silocaína, entonces a los pacientes se le daba la lidocaína profiláctica, hoy eso no sirve. Solo, y no se debe tratar las arritmias ventriculares asintomáticas e irrelevantes, o sea, trayectoria ventricular aislada, bigeminada, si al paciente no lo descompensan, hay que estar atento a ver qué puede estar implicando, pero no tratarla rápidamente. Acordar una arritmia muy especial que es el RIVA, que es una arritmia que indica reperfusión y es una taquicardia ventricular, se comporta como una taquicardia ventricular lenta porque tiene menos de 100 latidos y tiene complejos anchos. En general la vemos los primeros minutos, horas post reperfusión exitosa. Ahora bien, ahí habíamos dicho, taquicardia ventricular FB primaria hasta las 48 horas se llama primaria, es la primera causa de muerte, 80% en las primeras 12 horas. Fíjate, Juanpi, lo que hablamos recién, ¿no? Polimorfa, puede ser por desequilibrio eléctrico o lo más común, que la isquemia aguda da ese desequilibrio eléctrico y causa una arritmia grave. Es tremendo a veces ver esos casos que han pasado, paciente que hace un infarto en una cancha de fútbol y hace un paro cardíaco, de esos no han llegado un montón al hospital, reanimados, uno va y lo estudia y tienen una diagonal ocluida, o sea, la diagonal le dio una isquemia aguda, inestabilidad eléctrica, fibrilación ventricular ante un infartito de Morondanga. Y ahí no Eh, hay beta bloqueante que sirva, que por ahí uno exacto, o sea, ahí en esa explicaciones que no son primera, ese sentido. exacto, pero vos fijate cómo a veces mata, ahí uno, yo digo a veces a los pacientes tener suerte o no, ¿no? Porque vos decís, ¿por qué algunos infartos hacen un FB primaria y otros no? Bueno, lamentablemente no está tan claro cuáles son los predisponentes. Nosotros Bueno, tuvimos un caso no hace mucho de un chico que estaba jugando al fútbol y llegó, o sea, hizo el paro y cuando llegó tenía ocluida el chico salud en chicos, no sé si se acuerdan, pero no sé si no tenía ocluida o DA o de una La de diagonal, A, pero claro, la un DA era, vaso. sí, Encima teníamos. sí. la anterior. ¿Y salió o se quedó en muerte cerebral? No, salió. Lo Claro, sacaron, lo llevaron, lo angioplastiaron y lo ve Bani y quedó justamente con una secuela neurológica el chico porque estuvo bastante en paro, pero lo salió. por eso, mira qué tremendo que la secuela te queda porque obviamente el paro no se trata a veces de la mejor manera y el monto isquémico es mínimo, ¿no? Y sin embargo, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, si está inestable, obviamente cardioversión eléctrica, si está taquicardia ventricular, defibrilación eléctrica, si es una fibrilación ventricular, ante la recurrencia es una buena indicación agregar amiodarona. Mayor mortalidad a 30 días, pero no modifica el pronóstico alejado, lo que hablábamos recién. Esto está bien claro ya de las guías 2017. En cambio, esa taquicardia ventricular secundaria, más allá de las 48 horas, en general se puede ver isquemia recurrente, insuficiencia cardíaca, y dependiendo que el paciente esté estable o inestable, se puede usar algún diferente tratamiento de esto. Es un lindo trabajito que salió publicado en el año 2016 sobre amiodarona, lidocaína o placebo en el paro cardíaco extrahospitalario. Acá entonces, claramente esto, lo primero que tengo que descartar es que no es isquemia recurrente. Por eso la coronografía tiene una indicación precisa en aquel paciente que llega tardíamente. Ahora después dependerá. Es una taquicardia ventricular secundaria, insuficiencia cardíaca, es secundaria la cicatriz que está generando el infarto. Bueno, de ahí las diferentes indicaciones de tratamiento inmediato, pero siempre acuérdense que la indicación de un cardiodefibrilador en general en el ámbito, en el momento de un infarto con supra, no está indicado y habrá que esperar, salvo excepciones como todo, habrá que esperar la evolución por lo menos a 30 días del infarto. Bueno, yendo a los trastornos de conducción, de nuevo, puede haber
cualquier tipo de trastorno auriculoventricular, no son tan frecuentes, sin duda aumenta la mortalidad, pero dependiendo del contexto. Un bloqueo AV de primer grado se puede ver un infarto inferior, es súper benigno, ya en cambio en un infarto anterior puede hablar de una necrosis más extensa y a veces asociarse a un bloqueo de rama. El bloqueo AV de segundo grado ya me habla de algo más preocupante, incluso en los infartos inferiores, a pesar de lo cual puede ser totalmente benigno en un infarto inferior. En los infartos anteriores, por lo general es infrahiciano, se asocia a bloqueo de rama, en muchos casos a bloqueo auriculoventricular completo, y obviamente todos estos trastornos en presencia de infarto anterior van a tener un peor pronóstico. Acá tienen la diferencia en cuanto al bloqueo AV de tercer grado, según todos los parámetros que tenemos que tener en cuenta, si el QRS es angosto o ancho, cuál es la frecuencia de escape, cuál es la respuesta a la atropina, si va descompensado, va asociado a descompensación hemodinámica o no, cómo se instala, y bueno, claramente el pronóstico del bloqueo AV de tercer grado en el infarto inferior es mucho mejor, van a ver que a veces, incluso aunque le pongan el marcapaso transitorio, a veces a las 24 o 48 horas uno ya empieza a chequear y el paciente recupera rápidamente ritmo propio, más aún si fue obviamente reperfundido de manera exitosa. En cambio, en el infarto anterior, por lo general el pronóstico es peor, son más complejos, el escape es menor y necesitan marcapaso transitorio. Los trastornos intraventriculares se ven más en los infartos anteriores extensos, pueden ver lo que quieran, bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, solo o asociado al anterior izquierdo, el bloqueo de rama derecha más el bloqueo anterior más el PR largo es el que llamamos los trifasciculares, que tienen mucha más chance de ir a un bloqueo AV completo, así que bueno, se ve más cuando hay oclusión completa del vaso culpable, o sea que los trastornos de conducción en presencia de reperfusión fallida van a tener más chance de aparecer y van a tener más peor pronóstico. Hoy con el tema de los bloqueos de rama, acá no lo dije, pero lo doy siempre cuando damos la charla de electrocardiopatía isquémica. Hoy bloqueo de rama con síntomas sospechosos de infarto es indicación de coronariografía. Yo muchas veces escucho, y hasta lo he tenido que escribir en el grupo de la red de infarto, a los mismos hemodinamistas. Me dicen, no, tiene, ¿cómo se llama? Negativo el de los criterios de... Garbosa. Garbosa. Ayuden, es Es Garbosa, Barbosa. de Elena. ¿Tienes Garbosa negativo? No. ¿Es previo? No. Bloqueo de rama y dolor persistente, sugestivo de infarto, tiene indicación de coronariografía. Es verdad que muchos casos, más de la mitad, podrían no tener enfermedad coronaria, pero la indicación es una cosa y lo que me encuentro es otra, porque si yo estoy hablando de que en un 40% de los casos puedo estar en presencia de un infarto, no queda en duda que privarlo de la chance de la reperfusión es gravísimo. Antes, en la era de los trombolíticos solo, década del 90, que fue la que yo viví, donde no había angioplastia primaria, era un drama, porque ustedes venían un paciente con dolor de pecho, bloqueo de rama, y ahí la diferencia con la estrategia de intervencionismo primario es que el intervencionismo primario yo primero hago la CCG y veo si la arteria está tapada o no. Pero cuando yo lo único que tengo es trombolítico, al paciente le doy una droga que a su vez le puede dar una hemorragia cerebral y matarlo. Entonces ahí realmente las dudas eran muchas y en esa época nos preocupaba mucho y decíamos, ¿será? ¿No será? Bueno, pero claro, le dábamos trombolítico y a veces no eran infartos, porque después ustedes lo seguían y no había alteración de la función ventricular, no se elevaban los biomarcadores, entonces era todo un tema. Pedro, una Indica, consulta. sí, Todavía es como que se le sigue dando mucha más importancia al bloqueo de rama izquierda y es donde se le buscan los criterios de Garbosa, pero el bloqueo de rama derecha con un dolor sugestivo de infarto es igual, se trata de la misma manera que el bloqueo de rama izquierda, ¿no? yo diría al revés, siempre al que se le dio jerarquía es al bloqueo de rama izquierda, porque el bloqueo de rama izquierda enmascara la despolarización, la Claro, hace no, quise decir eso, no sé si lo diferente. dije al revés. Claro, no importa. Ahora, sobre todo en la guía del 2017, se empieza a poner en un mismo nivel al bloqueo de rama derecha.
Yo tengo mis serias dudas, te soy sincero, yo creo que no son lo mismo, pero también tengo que contarles lo que dicen las guías. Eh, si vos viene un paciente con un dolor característico, sudoración, y tiene bloqueo de rama derecha, vos deberías llamar al hemodinamista. Si el hemodinamista te discute, bueno, va a ser todo un tema, pero vos vas a estar haciendo lo que corresponde. Que se estudie o no, y otro tema. Que te diga, hacele un eco, lo que vos quieras. Pero las guías estas de 2023 nuevamente refuerzan ese tema. No importa que sea previo, no importa que sea de rama izquierda o de rama derecha, y no importa que tengas Garbosa negativo o positivo. La diferencia es que si tienes Garbosa positivo, bueno, es mucho más probable. Cualquiera de ustedes que vio un infarto en bloqueo de rama con esgarbosa positiva dice, no tengo duda, este tipo tiene un infarto. Porque el criterio de Garbosa tiene una sensibilidad no tan alta, pero la especificidad es altísima. Entonces, está bueno buscar el criterio de Garbosa. A mí lo que me preocupa es el concepto de que porque el esgarbosa es negativo, no tiene indicación de estudio. Eso es un error. Conclusión, de nuevo, lo que dije al principio, bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha, con síntomas sugestivos de infarto, indicación de coronariografía. Pese Gracias. a quien le pese, esté de guardia y quien esté de guardia. Y a veces no te da tantas ganas, pero esa es la indicación. Bueno, Pero tiene que estar con dolor en ese momento. dolor No es, sugestivo, claro, no, obvio, obvio, es no el es que paciente que hizo vos lo... dolor y viene y tiene un bloqueo de rama derecha. No, tiene que estar con algo. Totalmente. Si el paciente hizo un dolor hace 3 horas y ahora llega, está sintomático, vos me llamás, yo te digo, no, no. Estudialo, pedile biomarcadores, pedile, hacele el eco mañana y por ahí mañana lo estudiamos. Pero no tiene indicación de acordate que la estrategia de intervencionismo primario es CCG y eventual revascularización. Esa es la estrategia. No se queden con que, va angioplastia. No, no, no. La estrategia es primero una CCG. Obvio. Entonces, si está con dolor, yo lo que no puedo hacer es que ese paciente finalmente tuviese un infarto y yo no lo estudié. Entonces, tiene que estar con síntomas, digo, sugestivos de infarto en el momento. Si no le duele, ¿cómo apoyo la posibilidad de arteria culpable ocluida? Ustedes me dirán, ¿y No, no, totalmente. alguna vez alguno? Bueno, sí, pero no va a ser lo habitual, ¿está? No, Entonces, sí, porque está bueno lo que dijo Anto, que le esté doliendo en ese momento. sí, porque ya el año pasado, cuando vimos en la clase electrocardiograma en síndrome coronario agudo, vos habías nombrado ya el bloqueo de rama derecha, que justamente a mí me llamó la atención porque siempre le damos más jerarquía al bloqueo de rama izquierda en el paciente con dolor, y por ahí el bloqueo de rama derecha, y aunque tenga dolor, por ahí se le espera o la troponina u otra cosa, porque no se le da la misma importancia a la rama izquierda que va a enmascarar más. Pero ya el Y año pasado cuando lo vimos justamente se empezaba a hablar de eso, que tenía la misma jerarquía. yo estoy de acuerdo en eso, por eso le digo las dos cosas. Yo creo que no son lo mismo, yo creo que, pero yo te tengo que decir que es la guía. Cuando vos vas a buscar la evidencia por la cual la guía dice eso, la evidencia es muy pobretona, por lo cual avala un poco lo que yo digo. Tener un bloqueo de rama derecha te implica que el paciente va a tener peor pronóstico, pero no te indica que la arteria está ocluida, para mí. Pero bueno, a ver chicos, siempre destacamos las guías y después decimos que una cosa son las guías y otra cosa son los pacientes. Si ese paciente que dice Anto no tiene dolor, chao, a ese ya lo sacamos. Si tiene un dolor totalmente incaracterístico, 3/10, yo creo que ese paciente hay que pedirle troponina y no llamar al hemodinamista, salvo que por ahí sean las 10 de la mañana. A ver, hay grises. Y entonces ahí no lo tomen como un dogma, no lo toman como... Pero sí, las guías dicen eso. Después yo creo que el criterio clínico, el criterio médico es el que va a definir qué hacer en cada caso en particular. Ahora, de nuevo, no tiene un dolor 3/10, tiene un dolor 9/10 y está sudoroso. Y tiene bloqueo de rama derecha. ¿Y qué hacemos? Yo creo que ese paciente tiene indicación de CCG. Entonces, ahí sí. Pero después, ante un dolor que me dejan dudas, por ahí a ese ya lo espero. Y si no le duele, no le voy a hacer CCG. Ese es un poco el criterio que yo tomaría. ¿Está? Después también cada uno de ustedes va a ir generándose su propio criterio. Bien,
Marcapaso transitorio en aquel infarto anterior que presente bloqueo de rama nuevo o un bloqueo avanzado auriculoventricular o la asociación entre los trastornos de conducción o bloqueo de rama alternante. Bueno, no hay mucha duda. Y los infartos inferiores cuando son ya mayor compromiso con síntomas o descompensación hemodinámica. Como criterio siempre que un infarto inferior va asociado a arritmias como bloqueos o trastorno de conducción, el pronóstico es mejor, pero no quiere decir que nunca tienen indicación, porque el infarto inferior con compromiso de BD, acuérdense que sí tiene mal pronóstico y se asocia mucho a arritmias complicadas. Y más si tiene compensación hemodinámica. Está recomendado muchas veces el marcapaseo secuencial en el infarto de ventrículo derecho. Yo nunca vi a ningún paciente que se le haga marcapaseo secuencial. Preguntá a Juanpi si ahí lo disponen de eso, marcapaseo transitorio secuencial. O sea, tenés que poner dos catéteres y hacer como un definitivo, pero en un transitorio, ¿no? ¿Queda claro lo que es? Sí, 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 sí. Preguntalo a ver si disponen de eso, después me contás. Bueno, vamos a las complicaciones isquémicas. Los pacientes pueden tener angina postinfarto, que es aquel que tiene ángulo o alteraciones del electro, pero sin aumento de biomarcadores. Obviamente esto se va a ver más en los diabéticos, en infartos no Q, en las mujeres, o bien tener reinfarto, que es en cambio cuando el paciente tiene ángulo y electro con supra y aumento de biomarcadores. Recordar que puede ser silente. Esto fue interesante porque se veía mucho en la era de los trombolíticos. ¿Por qué cambió la indicación y hoy a un paciente trombolizado con, pónganse en este lugar, le hago trombolítico y tiene criterios de reperfusión positiva, o sea, abre la arteria? ¿Qué hay que hacer con ese paciente? A ver, que ya lo tienen bien claro eso. ¿Cómo es la pregunta? Estudiarlo. Paciente con Post-trombolitis. infarto con supra, le hago trombolítico y tiene criterios de reperfusión. ¿Qué hay que hacer? Y después Y tenés tiene que que hacer la angioplastia. No, hay que CCG. estudiarlo entre las 2 y Ah, 24 bueno, horas. y la coronariografía. Angioplastia, claro, Sí, ¿por qué depende, digo sí. no angioplastia? Porque depende que encontremos. Acuérdense que puede tener mucho trombo, el trombolítico lo lisó, al otro día lo estudian y la placa que tiene del 40% no hago nada. Pero puede tener mucha placa y poco trombo, pero el trombo también abrió la arteria y a ese paciente siempre hay una frase que decía, esto ya en el 2005, miren el tiempo que pasó, decía trombolisis now, stent later. Entonces, como decir, ahí nomás hay que estudiarlo y poner un stent cuando es necesario. ¿Por qué? Porque el talón de Aquiles de los trombolíticos era el reinfarto y muchas veces silente. Está descrito con excepto hasta un 20% de reinfarto en pacientes que abrieron la arteria en agudo. Eso se vio en estudios angiográficos, por eso fue cambiando la indicación, lo que costó que los cardiólogos clínicos entendieran esto. Hoy de nuevo, todo es distinto y en el medio que están ustedes es distinto. Ojo que hay muchos lugares que se sigue haciendo trombolítico fuera de las grandes ciudades. Entonces, saber qué hacer con el paciente. Ustedes están en Las Rosas, le hacen trombolítico, hay una UTI polivalente perdón, en el Trébol. Le hacen trombolítico, reperfunde la arteria. ¿Qué hacer con ese paciente? Hay que derivarlo precozmente a hacer una CCG. Y todavía muchos cardiólogos clínicos no lo hacen, dejan que evolucione y ante el alta le hacen una prueba de esfuerzo. Eso es lo que se hacía hace 20 años. Hoy se sabe que a esos pacientes hay que estudiarlos precozmente, precisamente porque hay un porcentaje no menor de reinfarto totalmente silente. Entonces lograron abrir la arteria y después a las 48 horas está tapada. Bueno, los mecanismos entonces son lo más común, la reoclusión de una arteria abierta o no es imposible, pero o que un paciente haga un nuevo accidente de placa. Acuérdense también que está esto, vimos algún caso con ustedes, no fue tan común en el sanatorio, la de ruptura de placa simultánea. Un paciente que venga con un infarto y tenga placa rota aguda, la derecha y la circunfleja, la derecha y la DA, eso pasa. ¿Es frecuente? No, pero pasa. Entonces yo tengo un infarto inferior y le abro la derecha y, y el dolor no calma y también tiene la sequía ocluida, ojo que puede ser una oclusión de ambos vasos de manera simultánea. Entonces, ¿existe eso? Existe. Y en el hospital lo vi bastante.
Bueno, con respecto a la insuficiencia cardíaca, ya siendo como una de las complicaciones principales, depende del tamaño del área infartada y el estado funcional del miocardio remanente. Fíjense que con un 8% de infarto de la masa ventricular se habla de que hay alteraciones en la relajación. Con un 15% aumenta la presión de fin de diástole, pero ya empieza a caer la FEI. Con un 25% los pacientes por lo general ya van a tener insuficiencia cardíaca, y con un 40% de la masa que se infarta, el paciente va a presentar shock cardiogénico. Dependerá también, la insuficiencia cardíaca puede ser no por el monto de miocardio infartado, sino por alguna complicación mecánica. Siempre que ustedes llevan a un paciente a hacer una angioplastia, le abren la arteria y el paciente no evoluciona bien, sospechen complicaciones mecánicas. Esa es la mejor manera de detectarlas. Que haya trastornos del ritmo, y bueno, y la insuficiencia cardíaca puede ser, como ya sabemos, sistólica o diastólica. La diastólica, como dije, aparece precozmente cuando los infartos son más chicos, y la sistólica cuando hay infarto extenso, infartos previos, cuando el monto de pérdida de masa contráctil es mayor, o cuando tengo compromiso de múltiples vasos. Desde hace 57 años está esta clasificación y sigue siendo brillante, porque fíjense que con un estetoscopio y con controlar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, yo fácilmente divido en 4 grupos a los pacientes, entre los cuales tienen una mortalidad menor al 6%, el KILIP 1 o KILIP A, me gusta más decir A, B, C y D, o tiene 50-80% el KILIP D o el KILIP 4. Fíjense que sirve no solo para ustedes hacerse en la cabeza una idea del pronóstico inmediato de ese paciente, sino también hasta para cuando uno va a hablar con un familiar. Si ustedes tienen un infarto, un shock cardiogénico, ¿qué le van a decir al familiar? Bueno, está complicado, tiene chance de morirse. O sea que miren qué clasificación tan simple sigue teniendo vigencia. Está bien, hoy con ecografía ven un montón de cosas, pero la clínica con un estetoscopio y en cualquier terapia polivalente no necesito que venga el ecografista, y yo puedo con herramientas muy básicas hacer evaluaciones pronósticas. Pero de nuevo, esa congestión venocapilar, pulmonar y venosa la puedo detectar ya sea por el examen físico, o también con la placa, o también, como dije antes, con hallazgos que vemos en el eco. Ni que hablar que cada vez, lo hablamos también con ustedes, o sea, la importancia y lo ideal que sería tener el eco en la unidad coronaria, y que ustedes aprendan a hacer eco bedside, pero bueno, sabemos que no es fácil. Y lo otro, que con el examen físico muy fácilmente uno detecta los signos y síntomas de hipoperfusión periférica. El eco va a jugar un rol fundamental en las complicaciones del infarto, fundamentalmente en la insuficiencia cardíaca y en las complicaciones mecánicas. En este grupo en especial, cuando yo tengo menos de 40 de FEI, siempre acordarse, una cosa es disfunción ventricular, otra cosa es insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca tiene que tener clínica. Si yo tengo una FEI del 35% post-infarto agudo, ese paciente tiene disfunción ventricular, pero no tiene insuficiencia cardíaca. Y después, bueno, puedo encontrar diferentes grados con el eco, aquinesia. La aquinesia puede ser porque hay un atontamiento, sobre todo cuando le abrí la arteria, o bien ya una fibrosis, donde voy a ver la pared adelgazada e hiperrefringente. Después podemos encontrar diferentes grados de disfunción diastólica. O sea, el eco no queda en duda que en este tipo de pacientes hay que pedirlos de manera inmediata, y el ecografista, si no les deja el equipo, por lo menos que esté ahí para hacer el eco de estos pacientes. ¿Tiene indicación de eco un infarto no complicado? Por supuesto que no. Ese eco se hará a la mañana siguiente, como ustedes lo hacen habitualmente. El infarto está complicado, venite a la hora que sea y dame información, decime qué FEI tiene, decime que no tenga roto algo. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca, bueno, obviamente yo cuanto mejor reperfusión, más rápida y más efectiva, va a ser lo mejor para la insuficiencia cardíaca. Acuérdense que el músculo ese atontado, a veces a los 2 meses ese paciente sube 10-15 puntos la FEI. Para tratarla voy a usar fármacos intravenosos de acción corta, el oxígeno solamente cuando hay hipoxemia, y si obviamente la respuesta es mala, esos pacientes van a terminar en asistencia respiratoria,
recordar que siempre puede ir asociado a trastornos del ritmo. Acá no me quiero detener en esta diapo, pero se las dejo para que les sirva. Esto es de una de las guías, los diferentes tratamientos, la utilidad, cuándo y qué efecto tiene, y si son vasodilatadores venosos, arteriales, inotrópicos, vasoactivos, etcétera. Esto es como algo básico y como un resumen de lo anterior. Los nitratos van a servir para aliviar la congestión y lograr vasodilatación periférica, y los diuréticos para aliviar la congestión. Los inotrópicos van a tener indicación cuando tengamos bajo gasto e hipotensión arterial. Bien, después, como dije, los vasopresores también va a depender la utilidad o la indicación dependiendo de la magnitud del infarto. El shock lo definimos, a pesar de que hay varias definiciones de shock cardiogénico y también van cambiando algunas cosas, pero no hay duda que estamos pensando en un shock ante un paciente hipotenso por 30 minutos o que necesite inotrópicos o asistencia mecánica para mantenerlo. Aquel paciente que va a tener oliguria, que va a tener signos de hipoperfusión, trastornos del sensorio y, a medida que pasan los minutos, acidosis láctica. Tenemos criterios hemodinámicos, por eso muchos de estos pacientes van a requerir un monitoreo hemodinámico. El shock, por suerte, tiene una prevalencia menor al 10%, pero lamentablemente una alta mortalidad. Incluso con la mejoría de los tratamientos, se dice que el mejor tratamiento del shock es la prevención. Por eso, si hoy yo tuviese que tomar medidas para disminuir los pacientes en shock, es reperfundir más rápido. Claramente han fallado los diferentes tratamientos, incluso los dispositivos de asistencia ventricular como el Impella y el ECMO, que ustedes saben que en los lugares con altísima complejidad se usan. Es muy discutible la utilidad. Los americanos están muy preocupados con estos pacientes porque a veces lo único que hacen es mantener la agonía de estos pacientes, tenerlos casi, ni que hablar que algunos de estos pacientes le ponen corazones artificiales, y los pacientes a la larga, y después de haber gastado millones de dólares, se mueren. Entonces, de nuevo, el mejor tratamiento es la prevención. Es la prevención del mismo con reperfusiones más precoces. Cuando lo pienso, como dije antes, más del 40% de la masa infartada, complicaciones mecánicas, arritmias graves, compromiso de BD. Esto va a ser más común en enfermedad de tronco o tres vasos, y como dije antes también hay algunos predisponentes que tengo que tener en cuenta. 50% del shock cardiogénico aparece en las primeras 24 horas, pero que no lo presente en las primeras 24 horas no quiere decir que no lo pueda presentar, fundamentalmente si la reperfusión fue fallida o no del todo completa o adecuada. Todo paciente que yo le abrí la arteria pero no baja el ST, y si fue una DA proximal, ojo, fíjense cómo evoluciona, porque ese paciente por ahí recanalizó pero no reperfundió. Mayor mortalidad, sobre todo cuanto mayor enfermedad coronaria tienen, cuando peores resultados de la ATC y obviamente ante la hipoperfusión. Bueno, acá tienen un cuadrito que también se los dejo para que vayan definiendo. Viste que te dije, Juanpi, que se me hizo más largo hoy, ¿no? Por eso no los quiero cansar, pero este es el tratamiento de shock cardiogénico y la insuficiencia cardíaca, que no difiere demasiado del shock cardiogénico de cualquier otra etiología. Y fíjense el concepto, ¿no? El tratamiento hemodinámico aislado sin una adecuada reperfusión no reduce la mortalidad. Entonces, con respecto, fíjense cómo un paciente en shock, esa ventana de tiempo que decíamos, Juanpi, de 12 horas, con más razón en estos pacientes puede llegar a ser mayor. Si el paciente me llega en 24 horas shockado, tengo que hacer coronografía. Y si tiene hasta 18 horas de shock, tengo que hacer coronografía en caso que no se haya hecho la revascularización, porque a ese paciente le puede servir abrir la arteria aunque sea tardíamente. Lo que sí aprendimos con la última evidencia, que fue totalmente diferente a la del año 2000, es que solo hay que revascularizar la arteria culpable. Antes era exactamente al revés. El shock era el único caso en que había que intentar abrir todas las arterias. Hoy, ¿qué sabemos? Que no, que solamente hay que intentar revascularizar la arteria culpable. Entonces, por eso, de nuevo, los criterios de reperfusión
hay que hacer angioplastia, pero si yo voy a lograr llevarla a cabo en menos de 2 horas. En aquellos infartos precoces es un pecado trasladar a un paciente 3-4 horas en lugar de hacer trombolítico. Lamentablemente en nuestro medio es lo que pasa. Los médicos de los lugares chicos, alejados de los centros con hemodinamia, dicen, no, yo te lo llevo y así le hago angioplastia, si llego tarde no me importa, pero yo trombolítico ni por casualidad. Y ese es uno de los motivos por el cual cada vez se hace menos trombolítico. Los médicos no quieren usar trombolíticos. Bueno, no importa esto. Complicaciones, por ejemplo, dentro de la insuficiencia cardíaca, el infarto del VD. Ustedes saben que la pared del ventrículo derecho es más delgada, tiene menor presión, o sea, trabaja con menores presiones, las presiones del lado derecho son más bajas, y sabemos que el infarto de VD puede estar asociado al infarto inferior en la mayoría de los casos, 30-50%, puede estar asociado al infarto anterior, es mucho más raro, no tiene en general relevancia hemodinámica en esos casos, y puede haber infarto de VD aislado. Esto lo he visto y en general se asocian a oclusión de coronaria derecha no dominante. Se ve. El infarto de VD convencional se ve en una oclusión de derecha proximal dominante. El 25%, uno de cada 4, tienen repercusión hemodinámica, pero en general la recuperación se da en la primera semana, los primeros 10 días, aun cuando la reperfusión fue fallida. O sea, estos pacientes pueden mejorar, se pueden recuperar, no es que se recuperan. Siempre, si estos pacientes hacen shock, como ya hablábamos antes, la mortalidad empieza a triplicar, cuadriplicar la mortalidad de un infarto inferior no complicado con compromiso de VD. La triada, que es la típica ingurgitación yugular y hipotensión, pero sin rales, tiene una sensibilidad baja, pero una especificidad bastante buena. Y entonces siempre que ven un paciente hipotenso con ingurgitación y yo no oculto rales, sospecho, obviamente, compromiso clínico de VD. En el electro, acuérdense que en las derivaciones derechas con 0,5 ya es sugestivo de infarto. De nuevo, una sensibilidad y una especificidad rondando el 70%, y muchas veces puedo ver como signo del VD supra en B1 a B3, pero que es un supradescendente. Estos infartos también se pueden asociar a arritmias, bloqueos, bradicardia sinusal, bloqueo AB, fibrilación auricular. Recordar, todo infarto inferior, hacer electro de 16 derivaciones. Entonces, las derechas y las posteriores. El tratamiento es optimizar el ritmo. Si el paciente está bradicárdico, atropino, marcapasearlo, revertir la FA cuando está presente, ojo con los diuréticos, ojo con disminuir el gasto, porque si yo doy nitratos me baja la resistencia vascular y puede empeorar. Y ojo con lo de expandir sin límites, porque a esos pacientes yo trato de mejorarle la presión arterial, le doy fisio, y eso me hace una sobrecarga de volumen y no le hace nada bien al ventrículo izquierdo. Entonces, si tengo un infarto de VD con mala respuesta al tratamiento, lo ideal es monitoreo hemodinámico para manejar los líquidos y los parámetros de la mejor manera. Obviamente, la revascularización es lo ideal, porque los trombolíticos inespecíficos no conviene usarlos por el riesgo, porque están asociados a mayor riesgo de hipotensión. Bueno, como complicaciones dentro de lo mecánico, pero no por ruptura, el aneurisma ventricular, lo solemos ver cuando hay un vaso culpable ocluido, es una pared delgada, diferenciar siempre a través de la ecografía de un aneurisma con un pseudoaneurisma. Pared delgada, pero donde hay miocardio, una deformidad permanente, se ve mucho más en el ápex, en los infartos anteriores, y en los infartos inferiores se puede ver, pero con menor frecuencia, en la región inferobasal. Cuello ancho, y es un lugar, fíjense que acá está marcado con flechas, se ve muy bien, como también se ve muy bien en la imagen en vivo, es asiento de trombos, que es otra de las complicaciones, que más allá de que yo tenga un aneurisma, además tenga un trombo intraventricular.
es complicación de infartos anteriores, cada vez los vemos menos, ustedes fíjense que no vemos mucho gracias a la reperfusión exitosa, la trombosis como el aneurisma se ve en general con arteria culpable ocluida. Primeros días hay que parenizarlos y hay que anticoagularlo por lo menos los primeros 6 meses. Complicaciones mecánicas, conceptos importantes, son infrecuentes. Siempre antihipotensión súbita o sostenida, sospecharlas. Recurrencia del dolor en un paciente que había mejorado, sospecharla. Nuevo soplo, revisen a los pacientes. Nuevo soplo, sospecharla. Si hay signos de congestión pulmonar, ni que hablar. 15 al 20% de las muertes en los infartos son por complicaciones mecánicas. El diagnóstico precoz, la estabilización hemodinámica y la cirugía precoz, sin lugar a duda, cambian un pronóstico que de por sí es ominoso. Y el manejo de las mismas es también importante. Esto en general es en bases empíricas. Hay pocos trabajos aleatorizados de complicaciones mecánicas. Claramente, el que tiene complicación tiene menor sobrevida y mayor mortalidad que el que no la tiene. Y además, a pesar de la corrección quirúrgica, muchas veces no logramos mejorar la mortalidad por la disfunción que hay existente, por la falla multiorgánica, por las hemorragias que presentaron los pacientes, a veces por la doble integración si el paciente fue primero a la PCI, por asistencias respiratorias mecánicas prolongadas, porque esos pacientes terminan en diálisis, por complicaciones infecciosas. Entonces, a veces, aunque la complicación mecánica la resuelvan, estos pacientes tienen una alta mortalidad. Las mujeres tienen más complicaciones mecánicas, la edad avanzada, primer infarto, la trombolisis tardía, y claramente las complicaciones mecánicas bajaron en la era de la angioplastia primaria. Eso no hay ninguna duda, pero estas son todas cosas que en aquellos pacientes que llegaron tarde y no van a complicación mecánica, tengan en cuenta, piensen, los más viejos, primer infarto, mala circulación colateral si lo terminé estudiando, entonces esto puede ir asociado a rotura de pale libre o rotura de septum interventricular o rotura de válvula. Claramente, como dije antes, la angioplastia primaria ha cambiado la historia de las complicaciones mecánicas y la han tornado más infrecuente de lo que eran. La rotura de pare libre en el Shock Registry fue del 2.7, eso fue previo en 1% en la era de la angioplastia primaria, y de nuevo, fíjense que se ven pacientes añosos donde no hubo reperfusión, donde usamos trombolíticos de manera tardía. Primer pico en el día 1, segundo pico en el tercer a quinto día. Son pacientes donde yo o lo veo el primer día, o esos pacientes que vienen mal, que hacen falla cardíaca, ante cualquiera de los indicios que le dije antes, piénsenla. Puede ser aguda o subaguda, y como dijimos antes, los betabloqueantes en las primeras 24 horas, fundamentalmente intravenosos, habían demostrado en estudios muy discutibles bajar la incidencia. La rotura de la pared libre, ese que veíamos, siguiendo con la rotura de pared libre, bueno, muchas veces súbita, debuta con taponamiento, el eco es fundamental, por eso de nuevo, paciente que no evoluciona viendo un infarto, aunque lo hayamos reperfundido, vení a hacerle un ecocardiograma, porque si se taponó, lo único que lo va a salvar es la pericardiocentesis. Evitar inotrópicos y anticoagulantes, y si van a cirugía, lo que se le hace habitualmente es un parche. Y hay una cosa que se discute a veces: ¿qué hago? Yo tengo una lesión, yo ya tengo, cuando el paciente llega ya tiene la complicación mecánica, salvo que el paciente esté con dolor y supra, lo ideal es ese paciente mandarlo a cirugía, o sea que, y revascularizarlo en cirugía. La ruptura subaguda de la pared libre, también de nuevo se ve no en el primer día, sino que el paciente hizo una rotura, pero se selló con un coágulo de fibrina, y el eco posterior que va a mostrar un pseudo, o sea, donde la capa no está formada por miocardio. Estos pacientes los vamos a ver en general como hallazgos porque sobreviven a la ruptura, y a veces en una resonancia se ve fantástica esa rotura, y esos pacientes van a terminar probablemente en cirugía. La insuficiencia mitral se ve entre el día 2 al día 7, puede ser por rotura del músculo o de las cuerdas tendinosas, puede ir
a la insuficiencia mitral severa en un 0,3 a un 3%, puede haber una ruptura del músculo donde se ve mucho más raro. Entonces, el mecanismo, acuérdense, puede ser disfunción del músculo papilar o ruptura del mismo. Entonces, cuando la insuficiencia es por ruptura del músculo papilar, en el infarto inferior habitualmente el que se rompe es el músculo papilar posteromedial, suele haber compromiso de un único vaso. En el infarto anterior, en cambio, suele ser el músculo papilar anterolateral y puede haber compromiso de más de un vaso. Este tipo de ruptura entre el segundo y el séptimo día, 50% lesión de un vaso. Y de nuevo la importancia de ocultar a los pacientes. Si un paciente que no tenía soplo tiene un soplo, bueno, tiene una CIB, tiene una insuficiencia mitral, o me confundo, no es un soplo y tiene una pericarditis, tiene una complicación. Obviamente los cuadros clínicos, a mayor rotura, mayor gravedad. Bueno, cirugía de urgencia, más revascularización, como dijimos antes. La mortalidad sin cirugía es muy, muy alta. Con cirugía y en centros especializados donde tengan experiencia en este tipo de cirugías, la mortalidad baja, pero fíjense que llega al 45% en centros con menor experiencia. Y de nuevo, ¿qué hacer? Reemplazo valvular versus reparar el músculo. Esto es solo para expertos. Con respecto a la otra complicación, que es la ruptura del septum interventricular, que es la CIB postinfarto, fíjense de nuevo, el shock registry es una complicación relativamente rara. Se puede ocultar un soplo, pero también puede haber frémito. También hay un primer pico el día 1, veíamos más cuando hacíamos trombolítico, otro pico el tercer a quinto día, sobre todo en los no reperfundidos. Se puede ver tanto en el infarto anterior como en el infarto inferior. Acuérdense que no es exclusivo del infarto anterior. Y fíjense estos datos. En la era pretrombolisis, la incidencia era de entre el 1 al 2%. En la era de angioplastia primaria, la incidencia bajó en este metaanálisis a menos del 0,2%. El ecocardiograma va a ser fundamental, aunque yo siempre digo, hemos hecho diagnóstico de CIB en la sala de hemodinamia. Si yo sospecho, si el paciente, el cardiólogo clínico, viene y me dice, che, acá este infarto, tiene un soplo, yo hago un ventriculograma y sale la sala de hemodinamia viéndose la CIB. Entonces, después, bueno, resalto oximétrico, todas las cosas que ustedes saben que también podemos hacer en hemodinamia, pero que hoy, por lo general, con el eco hacemos el diagnóstico. Claramente, estos pacientes, cuanto antes si yo lo tengo que tratar en fase aguda, la mortalidad es mala. Es muy difícil para el cirujano ir a resolver una CIB en la fase aguda. ¿Por qué? Porque es todo una babita, la pared ventricular, que le cuesta mucho dar un punto y que no se siga rompiendo. Por eso el momento de la reparación quirúrgica, en donde hay que hacer el parche y la cirugía de revascularización, si está indicada, es sumamente controvertido. El tema es que si el paciente evoluciona mal, no nos va a quedar otra que llevarlo a cirugía. Cuando la respuesta al tratamiento inicial es bueno, sin lugar a duda, la cirugía se tiene que diferir y es una intervención mucho más simple. Entonces, siempre que podamos, vamos a diferir la intervención quirúrgica. Como conclusión de la CIB, paciente inestable, no me queda otra, cirugía de urgencia. Al paciente estable, diferirla 3 a 4 semanas. Existe el cierre por dispositivo, hemos hecho 2 o 3 casos, no es lo habitual es que el paciente vaya a cirugía, salvo en casos muy de alto riesgo quirúrgico y que sean factibles para endovascular, se puede hacer un cierre percutáneo, pero como dice acá, o bien que sea un defecto pequeño y va a ser un tratamiento definitivo, o bien como puente a la cirugía. Yo, haciéndolo en agudo con un paciente grave, una vez lo intentamos, fue lo mismo que no hacerle nada, porque el dispositivo no había manera de anclarlo al septum interventricular. Pero, Pericarditis, sí. y ahí
sabe que han usado, usan los mismos dispositivos para los cierres de CIA o de foramen oval. Sí, Amplatzer, el Amplatzer. Pero me acuerdo que era porque teníamos uno, eso fue en el privado, en el Sanatorio de los Arroyos, en el hospital yo no tengo dispositivo, lo teníamos o lo conseguimos, el paciente estaba gravísimo, no lo podíamos liberar, porque vos lo querías liberar y no quedaba anclado. En cambio, sí hice dos CIB de pacientes estables al mes, que incluso fueron hallazgos, porque los pacientes se infartaron, pero después en un eco que vos hacés, viste, por ahí al alta, che, tiene una CIB. El paciente andaba bien y obviamente tenía un QPQS mayor a 1.5, tenía indicación de cierre, pero la evolución había sido fantástica, el agujerito no era muy grande, le pusimos un dispositivo y fue tratamiento definitivo. Por eso, como puente, no lo recomiendo. Como tratamiento definitivo ante pacientes excepcionales, y hoy tenemos un problema adicional, que te lo reconozco en obra social. Cuando un dispositivo de esto vale entre 15 y 20 millones de pesos en un paciente con infarto, el cirujano es mucho más barato, lamentablemente. Entonces, ¿eh? Operar y listo. Operalo y listo. Después si anda mal, sí, bueno, lamentablemente, pero la cirugía, lamentablemente, para lo endovascular, la cirugía sigue siendo muy barata, lo cual, ¿qué va a ser? Es preocupante. Bueno, yo puedo tener la pericarditis aguda clásica asociada al infarto, la pericarditis tardía o más de tipo inmunológica, o un derrame pericárdico por alguna complicación mecánica. La pericarditis aguda, la que se llama epistenocárdica, se ve, no sé si ustedes han visto tantas pericarditis epistenocárdicas en el sanatorio. ¿Recuerdan haber visto con frecuencia? Sí, alguna que otra hemos visto. Alguna que Sí, otra, ¿no? Me Está, acuerdo una, pero Poco. no es tan frecuente. por eso, está en el 10%. A veces hay que buscarla porque si no por ahí, si no son tan floridas que el paciente tenga frote, que tenga fiebre, que tenga dolor y que tenga supra, por ahí no lo diagnostican. Obviamente se ve más en el transmural y en el infarto anterior. De nuevo, una complicación. Yo creo que ese 7 a 15 en la era post-intervencionismo para mí es menos. Yo creo que no debe andar mucho más de un 5% esta, la epistenocárdica. La clínica clásica que ya les conté y el supra con su característica que la concavidad es superior y con el dolor siempre acuérdense que el paciente les dice me duele el pecho pero el dolor es distinto, este dolor es diferente por el que vine y si eso es al segundo o tercer día pensar que es una pericarditis. En el eco puedo encontrar derrame pero no siempre es específico de pericarditis. La terapéutica aspirina, acuérdense, tratamiento prolongado y colchicina, 3 meses por lo menos, y en la forma recurrente, tratamientos más prolongados. No hay que hacer en este tipo de pericarditis aguda corticoides. Eh, ah, Tenía una diapo del síndrome de Dressler, ese no sé si alguna vez vieron uno, pero no me acuerdo. Es aquella que se ve más allá, alejado, 3 semanas aproximadamente, el paciente viene con fiebre, con dolor torácico característico de pericarditis, es por un mecanismo inmunológico y ahí sí, en algunos casos pueden necesitar corticoides. Ahora hace muchísimo que no veo una pericarditis de tipo síndrome de Dressler. ¿Vieron alguno de ustedes, recuerdan? Una. Me parece que sí, una. Un Una paciente solita. de COVID. Sí, creo que sí. Bien, por eso, realmente son extremadamente raros. Como conclusión de las complicaciones, la insuficiencia cardíaca es la más frecuente dentro de las que tienen trascendencia. Si vamos a frecuencia, las arritmias son las más frecuentes, pero de las complicaciones más importantes, la insuficiencia cardíaca es la más frecuente. Las mecánicas, el concepto que yo siempre les quiero dejar es sospéchenla. Para detectarla hay que sospecharla. El eco es fundamental. De nuevo, cuando el paciente viene de hemodinamia y no les gusta cómo está hipotenso, sigue con dolor, sigue con supra, aunque nosotros vengamos y le digamos, le abrimos la arteria, sospechen que hay algo que no anda bien. Y el sostén hemodinámico en general es solo puente a la resolución, la revascularización sin duda cambia la evolución de las complicaciones.